un grupo, bueno, varias familias de antibióticos, sí, que se utilizan en la terapéutica para enfermedades infecciosas, ¿no? Vamos a ver principalmente las familias de macrólidos, quinolonas y aminoglucósidos. Bueno, los macrólidos en realidad es un grupo bastante importante todavía para ciertas infecciones que producen problemas en salud, ¿no? Su origen básicamente se debe a, digamos, el aislamiento que se tuvo en un tipo de hongo, ¿no? Una cepa de un Streptomyces erythraeus, a partir del cual se obtuvo la eritromicina, que es el primer macrólido que digamos, se comienza a utilizar y comercializar, ¿no? Eso fue en el año 1952. Básicamente los macrólidos tienen una estructura, digamos, química con algo así como un anillo lactónico que tiene 14, bueno, miembros, en los cuales, ¿cómo se llama? O sea, va a ser, digamos, la estructura base, ¿no? Y de la cual va a variar cada una de los diferentes macrólidos que le puede dar diferentes propiedades, ¿no? Entonces, la eritromicina base, a la figura de la izquierda, más o menos van a poder ver el anillo lactónico macrocíclico, ¿no? Y que se une a dos porciones de azúcar de desoxamina y L-cladinosa, ¿no? Quizá de los macrólidos de los cuales tenemos conocimiento, los más importantes actualmente, porque la eritromicina, como les decía, era bastante útil antes. Ahora ya no se usa tanto tanto por su cuestión de posología, es decir, de cómo se tiene que dosificar, como también que quizá es una de las que produce más gastritis, ¿no? Entonces, ha sido principalmente reemplazado por dos que son las que se utilizan mucho más y que son derivados de esta, ¿no? La citromicina y la claritromicina serían los principales macrólidos. Son, digamos, útiles en diferentes tipos de infecciones, sobre todo tienen cierta utilidad en algunas enfermedades de transmisión sexual y también en otras enfermedades que, por ejemplo, son producidas por las neumonías, o sea, las que, por ejemplo, los gérmenes que producen las neumonías atípicas, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Básicamente son variantes de la eritromicina que debido a ciertas modificaciones estructurales pudieron cambiar un poco su espectro de actividad, la forma como se dosifica, ¿no? Y cómo se administra. Básicamente, acitromicina y claritromicina, bueno, son de bastante utilidad por vía oral acá en el país, ¿no? Pero también pueden tener presentaciones parenterales. ¿Cómo actúan en realidad los macrólidos? Los macrólidos van a ser, digamos, antibióticos que van a tener una inhibición de la síntesis proteica que depende del ARN en la bacteria. Entonces, hay unos grupos funcionales que tiene la eritromicina, ¿no? Que se van a unir a secuencias del dominio B del ARN ribosómico, ¿no? Y que es un componente de la subunidad 50S. Entonces, al unirse en este sitio, van a inhibir la síntesis proteica que depende de este ARN en la bacteria, ¿ok? En realidad, los macrólidos, o sea, el mecanismo de acción de todos los macrólidos son bastante similares, ¿no? Como les decía, se unen a las unidades 50S de los ribosomas bacterianos, inhiben la transpeptidación, la translocación, la elongación de cadenas y finalmente la síntesis de las proteínas bacterianas, y por eso es que las bacterias van a morir, digamos, ¿no? La claritromicina tiene el mismo anillo lactona macrólido de 14 miembros que la eritromicina, en la posición 6 y un grupo metóxico que reemplaza al hidroxilo. Mientras que la citromicina tiene un anillo de 15 miembros y un nitrógeno sustituido con metilo que reemplaza al grupo carbonilo 9A. Estos cambios lo hacen, digamos, más estables a la claritromicina y a la citromicina más estables al ácido que lo que era la eritromicina.
también le mejora la absorción oral y la tolerancia y las propiedades farmacocinéticas. Entonces, por ejemplo, si la dosificación de la eritromicina generalmente era cada 6 horas, mientras que las de acitromicina y claritromicina, bueno, acitromicina por ejemplo puede ser una vez al día y claritromicina cada 12 horas. Entonces la dosificación ha cambiado por esos cambios estructurales de estos macrólidos. Además, hay que tener en cuenta que acitromicina y claritromicina ya tienen un espectro más amplio de actividad que la misma eritromicina y pueden ser utilizados como parte de un esquema de tratamiento o como agentes únicos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de, digamos, esquemas de tratamiento va a ser en los casos en los que se utilizan para enfermedades por micobacterias. Si nosotros vemos en los espectros de actividad de estos macrólidos, vamos a encontrar que la citromicina se activa contra gram positivos, Streptococcus pneumoniae, susceptibles a eritromicina, estreptococos del grupo A, B, C, G y Staphylococcus aureus susceptible a meticilina. También tienen actividad contra gram negativos susceptibles como los hemófilos, Moraxella catarrhalis, E. coli, Salmonellas, Yersinia, Shigella, Campylobacter, Vibrio, cólera, la Neisseria gonorrea, aunque no, definitivamente no es uno de primera elección, Helicobacter pylori y Bordetella pertussis. Como les decía, la citromicina es bastante activa contra los gérmenes, los agentes etiológicos que producen las neumonías atípicas, como Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, Chlamydophila pneumoniae, Babesia y Ureaplasma. Y también son útiles para ITS como Mycoplasma genitalium, Haemophilus ducreyi, Klebsiella granulomatis y Chlamydia trachomatis. Para infecciones por Mycobacterium avium complex también son útiles y se puede usar en regímenes de tratamiento para infecciones por Mycobacterium asexus si se confirma que sea susceptible a estos. La claritromicina tiene una gran actividad frente a gram positivos, gram negativos, atípicos y micobacterias. O sea, es bastante útil porque, por ejemplo, nosotros lo utilizamos también contra Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae y Legionella pneumófila. Generalmente la claritromicina no tiene la utilidad que tiene, digamos, la citromicina para el tratamiento de ITS. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, la citromicina sí tiene esa utilidad, sobre todo para infecciones por clamidia, ¿no? Como hemos visto. Bien. Pero las bacterias también pueden desarrollar mecanismos de resistencia a los macrólidos. Y básicamente, bueno, va a ser por metilasas codificadas por genes adquiridos ERM, ¿no? Que es la metilasa ribosómica de eritromicina. Tenemos el RMA, RMB, RMC, que alteran el sitio de unión de los macrólidos en ARN ribosómico bacteriano. Entonces, esa unión del macrólido en el ribosoma, ¿no? En el ARN ribosómico ya no se va a dar, entonces ya no se puede inhibir la síntesis proteica. Y esto va a dar un alto grado de resistencia a los macrólidos. También hay otros mecanismos, como las bombas de flujo activas de macrólidos, que son codificadas por genes MEF, que son el flujo de macrólidos, los MSRA y MSRB, que confieren grado bajo a moderado de resistencia a macrólidos. Ambos mecanismos son por genes adquiridos. Entonces, definitivamente la resistencia va a ser adquirida. Bueno, la claritromicina y la citromicina tienen, como les dije, una mejor absorción oral que la eritromicina. Tienen también mayor vida media, lo que permite, digamos, una mejor dosificación. También tienen una muy buena penetración en tejidos y en intercelular que la eritromicina. La citromicina y claritromicina son bastante estables al pH gástrico y tienen una mejor disponibilidad que la eritromicina base. Penetran, como les digo, bien en mayoría de tejidos y fluidos, se concentran en tejidos y las concentraciones en el fluido de revestimiento epitelial y macrófagos alveolares suelen ser más altas que los niveles plasmáticos. Esto tiene una ventaja, ¿no? Si nosotros tenemos una infección respiratoria, entonces nosotros podemos agarrar y tener una muy buena concentración de los macrólidos en las mucosas respiratorias, ¿no? Por esta característica que tienen. Ahora, la citromicina se va a concentrar mejor en los tejidos que la claritromicina y puede ser
tener niveles digamos, en esputo y pulmones de 10 a 100 veces más altos que en el plasma. La, digamos, excreción de estos antibióticos básicamente va a ser, la citromicina se excreta en las bilis y heces con muy poca droga, ¿no? Que se vaya a cambiar, ¿no? Y aparece en la orina. La claritomicina sí se hidroliza, se N-desmetila y se hidroliza en el hígado utilizando el sistema enzimático del citocromo P450. Y el metabolito principal todavía es microbiológicamente activo y es más activo a veces que el compuesto principal contra algunos gérmenes. Como la acitromicina tiene un periodo, ¿cómo podríamos decir? La citromicina en realidad tiene una larga vida media intracelular, ¿ya? Y esto hace que se pueda, digamos, dar dosis diarias en régimen de 5 días. Bueno, vamos a pasar al segundo grupo de antibióticos que vamos a ver hoy día, que son las quinolonas. El primer miembro de este grupo fueron el ácido nalidíxico, que fue identificado en 1962 como un producto de la síntesis de la cloroquina. Hacia los 80 hubo ya derivados fluorados y derivados con un radical piperacinilo que les dio mayor potencia y un espectro ampliado que permitió la expansión de este grupo de antibióticos. En realidad la estructura química es básicamente, como pueden ver ahí, la estructura básica de las quinolonas a la derecha. Eso es una estructura de 2 anillos, ¿no? Con nitrógeno en la posición 1 y un grupo carbonilo en la posición 4. Y un grupo carboxilo al carbono de la posición 3 del primer anillo. Bien. La adición de un átomo de flúor en la posición 6 es lo que le potencia, le aumenta la potencia a estos antibióticos. Y la adición de radicales va a aumentar su potencia a gran negativos, a gran positivos y anaerobios y una mejor biodisponibilidad oral. Las fluoroquinolonas también son antibióticos bactericidas que inhiben directamente la síntesis del ácido desoxirribonucleico, ADN bacteriano. Todas las fluoroquinolonas se unen a complejos de ADN con 2 enzimas esenciales para la replicación del ADN, que puede ser la DNA girasa y la topoisomerasa. Y así van a producir cortes del ADN bacteriano. La potencia con la que inhiben una enzima u otra varía según la especie bacteriana, eso sí. Gracias. Perdón. Espera un ratito. Oh, gracias. Perdón, disculpen la interrupción. Bien, en realidad, una de las características que hace, digamos, la citromicina bastante útil es su alta biodisponibilidad oral, ¿ya? Se absorbe en el tracto gastrointestinal superior, así podemos ver eso con cipro, levofloxacino, mosifloxacino, ¿no? Y de este modo tenemos que hay presentaciones tanto orales como endovenosas. Se puede llegar a tener una alta concentración en suero ya hacia las 1 a 3 horas después de la primera dosis oral y tiene un gran volumen de distribución, lo que significa que se van a acumular muy bien algunos tejidos como próstata, heces, bilis, pulmón, ¿no? Y las concentraciones en orina y tejido renal son muy altas en las fluoroquinolonas con una eliminación renal predominante. Generalmente donde no vamos a tener una muy buena penetración va a ser en saliva, en líquido prostático, en hueso y en líquido cefalorraquídeo, que generalmente son inferiores a las concentraciones séricas. A ver, tienen un espectro de actividad potente contra bacilos gram negativos, entéricos aeróbicos y muchos patógenos respiratorios comunes. También tienen una gran actividad contra pseudomonas, ciertos organismos gram positivos, anaerobios y micobacterias.
Ciprofloxacino, por ejemplo, podemos ver que es bastante potente contra gram negativos entéricos como los enterobacteriales, la E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, pero tiene una limitada actividad contra otros organismos que son gram positivos. El levofloxacino es activo contra gram positivos como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y gram negativos respiratorios, pero por ejemplo tiene una menor potencia contra Pseudomonas. Moxifloxacino es eficaz contra gram positivos anaerobios, pero tiene menos actividad frente a pseudomonas. Telafloxacino es único con actividad confiable contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y ofloxacino y norfloxacino tienen menor actividad contra pseudomonas aeruginosas y otros organismos anaerobios. Los mecanismos de resistencia de las quinolonas, digamos, se va a dar por mutaciones en los genes cromosómicos bacterianos o a través de la adquisición de genes de resistencia en los plásmidos. Las mutaciones en los genes cromosómicos ocurren en los genes que codifican las unidades de la adenina, girasa y la topoisomerasa 4, mecanismos de alteración del objetivo, o regulan la expresión de bombas de expulsión de membrana citoplásmica o proteínas que forman canales de difusión en la membrana externa, mecanismos de alteración de la permeación. De ahí también tenemos otros mecanismos de resistencia como la mediada por plásmicos, que incluye a las proteínas QNR que protegen a la adenina, girasa y la topoisomerasa de la actividad de las quinolonas, las enzimas modificadoras de fluoroquinolonas que acetilan las fluoroquinolonas y reducen su actividad, y las bombas de expulsión. Los efectos adversos de las quinolonas generalmente, generalmente son antibióticos bastante seguros, pero digamos que pueden tener efectos gastrointestinales, también enfermedad asociada a Clostridium difficile, pero quizás lo más importante, bueno, acá no está todavía, o sea, aparte de la hepatotoxicidad y el estado mental alterado, va a ser su efecto en tanto en algunos casos prolongación del intervalo QT, esos efectos cardiológicos, ¿no? Y musculoesqueléticos, ¿no? Las quinolonas están bastante relacionadas a tendinitis, a tendinopatías, por el uso de fluoroquinolonas se ha relacionado con afectación del tendón de Aquiles, ¿no? Artropatías también se ha visto, y en algunos casos se ha visto problemas en el control de la glicemia. El tercer grupo de estos antibióticos que vamos a ver van a ser los aminoglucósidos, que tienen ciertas características. No son usados desde la década de 1940. Fueron descubiertos al hacer un cribado de actinomicetos del suelo que produjo la streptomicina. Y la streptomicina produce por una especie de Streptomyces, primer antibiótico de esta familia. Después se produjeron la neomicina, kanamicina, gentamicina, que son productos de fermentación con 2 o 3 componentes químicos, y la micacina y la etimicina son productos derivados semisintéticos del producto natural. Tiene un anillo esencial de 6 elementos con radicales del grupo amino, ¿no? Como podemos ver ahí son 6 anillos. ¿Cómo actúan? ¿No? Actúan principalmente uniéndose al sitio aminoácido del ARN ribosomal 16S dentro de su unidad 30S, ¿no? El otro se unía a la 50S, este se unía a la 30S. Y esto va a llevar a una lectura incorrecta del código genético y no permite, digamos, ¿cómo se llama? La producción de la síntesis proteica, ¿no? Esta actividad antimicrobiana resultante generalmente bactericida contra los bacilos gram negativos aeróbicos susceptibles. La actividad microbiológica de los aminoglucósidos va a depender mucho del pH. Entonces, se va a ver reducido cuando hay acidez, es decir, un pH bajo, que se encuentra, por ejemplo, en secreciones pulmonares y bronquiales. El espectro de actividad. Los aminoglucósidos son activos en un amplio espectro de organismos gram negativos aeróbicos y gram positivos, incluidas las micobacterias. Pero los anaerobios son intrínsecamente resistentes a los aminoglucósidos. Así tenemos que podemos utilizarlo contra gram negativos aeróbicos como las enterobacterias, las pseudomonas, Acinetobacter y Haemophilus influenza, aunque puede haber diferencias de actividad en estos antibióticos, ¿no? Dentro de los organismos gram positivos va a tener una gran actividad contra Staphylococcus aureus, pero no son la terapia adecuada como monoterapia cuando hay infecciones graves. No son activos solos contra estreptococos y enterococos, aunque pueden tener efectos aditivos o sinérgicos contra estos patógenos cuando se combinan con otros antibióticos.
Tienen sí también actividad contra las micobacterias, como por ejemplo la streptomicina, tobramicina y amikacina, que demuestran una actividad favorable in vitro contra micobacterias. La resistencia que se produce en los aminoglucósidos principalmente se va a dar por producción de bacteriana de enzimas inactivadoras, disminución de la permeabilidad y reducción de la acumulación intercelular del fármaco, que son los principales mecanismos. El uso clínico de los aminoglucósidos está bastante limitado porque generalmente ya se desarrollaron, digamos, agentes alternativos menos tóxicos, ¿no? Y que son igual de eficaces, ¿no? Pero igualito todavía tienen una importancia porque son agentes secundarios en el tratamiento de muchas infecciones, como podemos ver después, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar algunos aminoglucósidos para tratar la tuberculosis resistente, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo. También pueden utilizarse como monoterapia en casos de tularemia, de peste y de infecciones urinarias por negativos multiresistentes. Bueno, la dosificación y la frecuencia de administración de los aminoglucósidos depende mucho del peso del paciente y de su función renal. Puede muchas veces ajustarse la dosis debido a las concentraciones séricas del medicamento, aunque eso no se hace en forma rutinaria acá. Y otra característica que tienen, digamos, es que tienen un efecto postantibiótico, es decir, la actividad bactericida dependiente de la concentración y su efecto sinérgico en ¿cómo se llama? Con antibióticos betalactámicos. El efecto postantibiótico va a ser la supresión persistente del crecimiento bacteriano después de la eliminación del medicamento. Esto va a ser, se va más que todo en gran negativos. Como les decía, tiene una actividad más rápida y completa, concentraciones más altas en relación con la concentración mínima inhibitoria del organismo. Y en la orina se puede ver de 25 a 100 veces superiores a las séricas, ¿no? El 99% de las dosis se elimina sin cambios por la orina, ¿no? Entonces esto hay que tener en cuenta en pacientes que son nefrópatas. Ya. Ahora, las características, digamos, reacciones adversas medicamentosas de los aminoglucósidos son nefrotoxicidad. Ocurre generalmente un 10 a 20% de los casos y generalmente es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo suspendo la administración del aminoglucósido, se va a detener la nefrotoxicidad. De ahí tengo la ototoxicidad, que puede afectar el sistema vestibular o coclear, causando pérdida auditiva irreversible en algunos casos. Y ahí tengo el bloqueo neuromuscular, que es raro, pero puede ocurrir en pacientes con condiciones predisponentes. Muy bien, eso sería todo con respecto a mi presentación de antibióticos de hoy, ¿sí? ¿Dónde está? Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor.